José y María Amparo. Érase una vez un día soleado de verano, cuando un pastor llamado José sacaba como todos los días a las ovejas de su granja. Como siempre, salía acompañado de su perro Chimo, que guiaba las ovejas del rebaño por el buen camino. Cansado de ir por el mismo camino, decidió cambiar de ruta. El nuevo sendero estaba lleno de árboles, piedras y flores de distintos colores. José siguió con su rebaño por el camino hasta que vio una pequeña casa. Esta cabaña estaba hecha de madera y tenía 2 ventanas por donde entraba la luz. Se asomó por la ventana y vio una guapa mujer, de la que se enamoró enseguida. Su pelo brillaba como el sol. No sabía su nombre y nunca la había visto. El pastor tenía mucha vergüenza y no se atrevió a hablarle, así que continuó por el camino de vuelta a casa. Regresó junto a sus ovejas y se acostó a dormir, porque ya era de noche. Al día siguiente se levantó temprano, desayunó, lavó su perro Chimo y por la tarde, como de costumbre, salió con su rebaño de ovejas. José se quedó pensando cuál de los 2 caminos escoger. ¿Qué camino creéis que cogerá? Sin pensárselo mucho, eligió el camino del día anterior, con la esperanza de encontrarse con la misma mujer. Mientras caminaba, se topó con una gran multitud de ovejas, y entre ellas se encontraba la chica de la que se enamoró, junto a su perra. José y la pastora se miraron fijamente a los ojos. De repente, Chimo comenzó a ladrar. Le ladraba a la perrita de ella, Porra. Ella le devolvió el ladrido y empezó una pelea entre los 2 perros. El pastor corrió rápidamente a separar a los perros, pero Porra le mordió en la pierna. Entonces llegó la pastora, los separó y ayudó a José a levantarse. El nombre de la pastora era María Amparo. Ella se lo llevó a su casa y le curó la herida que le había hecho Porra. Estuvieron hablando y poco a poco él se fue enamorando todavía más, tanto que cada día el pastor iba a su casa solo para verla a ella. Un día, José, enamorado completamente de María Amparo, compró un anillo en la ciudad y se fue a casa de la pastora. Al llegar, llamó al timbre y ella le recibió con una sonrisa en la cara. El pastor, decidido, se arrodilló y le dijo si quería ser su esposa. Ella se rió, cogió el anillo y se lo puso en el dedo, besando a José. Después lo abrazó y le dijo, sí quiero. Y así, José y María Amparo vivieron felices y comieron perdices por el resto de sus vidas.